Bueno, muy buenos días, mis queridos aprendices, ¿cómo les va? Damos ya inicio entonces a la grabación y a nuestra tercera sesión, donde vamos pues a complementar y a continuar con el tema del abordaje de las víctimas de violencia sexual. Quiero preguntarles si han tenido alguna dificultad en la elaboración, pues fuera de todas las dificultades que ya sabemos que desafortunadamente ha presentado la plataforma, que pues también ha impedido, digamos, el cumplimiento de ustedes y el cumplimiento mío, pero han tenido, digamos, alguna dificultad en el desarrollo, digamos, de algunas de las evidencias hasta el momento, las personas que están. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Espera, que ya me están contestando por el chat, sí que no pueden hablar perfectamente. Todo ha estado bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a compartir y vamos a empezar entonces. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a empezar entonces nuestra sesión del día de hoy. Bueno, entonces vamos a leer nuestra frase motivadora y es: tu esfuerzo de hoy es el éxito de mañana. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a hacer un repasito rápido de las actividades que nos tocan, ¿cierto? Que ya saben pues cómo ingresar a la plataforma y todo, pero indudablemente vamos a hacer un repasito muy rápido. Y vamos a hacer también un recorrido por la plataforma Sayuna de cómo ingresan y qué tienen que hacer en esta actividad de aprendizaje 3, ¿cierto? El abordaje de atención a víctimas de violencia sexual, el tema, pues, vamos a aclarar, pues, digamos, nuevamente, o sea, pues es complementario, las actividades que tienen que desarrollar en esta actividad 3 y pues las preguntas que tengan. ¿Listo? En esta actividad de aprendizaje 3, la competencia es asistir integralmente a la persona y familia con relación a etapa del proceso vital y contexto social, político, cultural y ético. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando ustedes estén finalizando esta actividad de aprendizaje, ustedes deben tener muy claro cómo se asiste o cómo se aborda, digamos, integralmente a una persona y a una familia que haya tenido, digamos, un problema de este tipo como es la violencia sexual, ¿cierto? El resultado de aprendizaje, pues, es evaluar la aplicación de lineamientos en este abordaje de atención, ¿cierto? Según los protocolos establecidos y políticas públicas. Permítame, voy a revisar entonces si hay alguna persona que necesite que le dé el ingreso, parece, sí. Teresa Ospina, listo. Bueno, entonces vamos entonces a ver vamos a pasarnos a Sayuna y vamos a mirar entonces las actividades, ¿listo? Entonces, vamos a revisar entonces. Han hecho muy bien, bastante bien las actividades. Hay bastantes evidencias que tengo pendiente de calificar porque pues veo que muy juiciosamente trabajaron el fin de semana. Entonces, hoy sin falta ya quedan al día. ¿Listo? Bueno, entonces Recuerden entonces, para quienes no habían ingresado, para quienes aún no han ingresado, digamos, a la plataforma, que siempre hay bastantes personas que no han ingresado, pues por eso hago, digamos, este tipo de repasos, ¿cierto? A este lado izquierdo tenemos entonces el panel de navegación, donde es como el índice, digámoslo así, de la plataforma, ¿cierto? Sin embargo, todo lo que encuentran en este panel de navegación lo encuentran también al lado derecho en la interfase. Recuerden que en el tema de anuncios es la forma como yo me puedo comunicar con ustedes. Ahí encontrarán entonces todo lo que
respecto a los cambios, respecto a los cierres de actividad, a las aperturas de actividad y a estas sesiones. Sin embargo, yo siempre en cada sesión les recuerdo el mismo día de la sesión, porque pues yo sé que todos vivimos muy ocupados y que de pronto entonces se les olvida. Entonces recuerden que ustedes tienen el cronograma donde pueden perfectamente ver qué sesiones les corresponden, en qué fechas, en qué horarios, etcétera. ¿Listo? Entonces, curso, nuestro curso entonces consta, mire, ahí está el cronograma. Si ustedes le dan clic aquí, ahí se abre y pueden mirar todo, está planeado, todas las actividades que tenemos. Entonces, recuerde para las personas que no han ingresado nunca o que es la primera vez que ingresan, que tienen que hacer su actualización de datos personales en Sofía y que si le dan clic aquí, entonces encuentran la cartilla donde les va a hacer el paso a paso de qué tienen que hacer en esta verificación. ¿Listo? Hay unas preguntas de sondeo de conocimientos previos que no son calificables, que les agradezco realizarlas. Un pretest que tampoco es calificable, les agradezco también realizarlos. Entonces, les agradezco silenciar, por favor, cuando ingresen los micrófonos, ¿cierto? Hay un foro social, entonces en el foro social que tienen que escribir, entonces tienen que escribir su nombre, su ocupación, qué expectativas tienen. Tenemos entonces que el curso tiene 4 actividades, ¿cierto? Entonces, en estas actividades, entonces tenemos en la actividad 1, que ya todos debían de haberla realizado, entonces tienen un foro sobre el marco político y normativo del ejercicio de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces allí bueno, como la plataforma se pone tan lenta, entonces solo vamos a ingresar a los de la actividad 3, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya nos abrió este. Entonces, tenemos que aquí, tenemos entonces el foro del marco político y normativo en el ejercicio de los derechos humanos. Se deben leer las instrucciones en la guía de aprendizaje, ¿listo? Aquí tenemos una guía de aprendizaje para cada actividad. Entonces tienen que descargar la guía de aprendizaje 1, la guía de aprendizaje 2 y la guía de aprendizaje 3. Entonces, en la actividad 1 tenemos este marco político, tenemos una actividad interactiva y una evidencia de la primera parte y segunda parte. Estas evidencias son unos formatos que ustedes deben descargar, responden lo que ahí les está indicando y vuelven y los cargan, ¿de acuerdo? Para yo poderlos ver y poderlos calificar. En la actividad 2 pasa lo mismo. Hay un foro sobre creencias y actitudes expresadas en la atención a las víctimas de violencia sexual. Hay una actividad interactiva y hay una evidencia de unas acciones durante la valoración integral de las víctimas, ¿cierto? Entonces, cada actividad tiene su guía, la deben respetar. Cada actividad tiene su material de formación, el cual deben leer, el cual les facilita indudablemente el desarrollar, digamos, esas actividades. Entonces, ahora sí nos vamos a centrar en la actividad 3. Ahorita vamos a revisar la guía de aprendizaje que nos dice cada caso. ¿Listo? Por favor, cierren sus micrófonos. Entonces tenemos, ¿qué van a realizar acá? Entonces, hay una guía de aprendizaje que ahorita, como les digo, vamos a revisar. Hay un material de formación. Ese material de formación lo encuentran tanto educativo web como educativo en PDF. Les sugiero, por favor, respetuosamente, que descarguen el educativo en PDF, que indudablemente es mucho más completo que el educativo web. En el educativo PDF van a encontrar todo lo que requieren para poder responder el cuestionario y poder responder las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, descárguenlo, por favor. ¿Listo? Tenemos entonces, ¿qué actividades tienen que hacer en esta actividad de aprendizaje? Entonces, tienen que contestar un foro
que es el abordaje de las situaciones identificadas en la salud de las víctimas y de las violencias sexuales. ¿Listo? Entonces, en este foro, ¿ustedes qué van a hacer? Si le dan aquí, ahí le abre las instrucciones, lo lleva a la guía de aprendizaje y entonces vamos a ver en el foro. Entonces tenemos la primera actividad de aprendizaje, yo la trasladé a las diapositivas, pero bueno, pues es mejor leerla desde aquí. Entonces, ustedes deben compartir su opinión. Por favor, es muy importante que recuerden que los foros precisamente son un espacio de debate, de conocer su opinión, su concepto, y no me copien, por favor, las respuestas que hay en Internet. Todos copian exactamente lo mismo. El objetivo del curso es que aprendan más que certificarse, porque ¿qué sacamos con que ustedes copien y peguen y no aprendan nada? No tenemos absolutamente nada. Entonces, no es el objetivo. El objetivo no es que ustedes aprendan a copiar y a pegar de Internet. El objetivo es que ustedes lean el material, aprendan y que den su concepto sobre los casos que se presentan. Pero todos me contestan exactamente igual porque todos bajan de Internet. Bueno, no todos, pero sí muchos. Todos bajan de Internet las respuestas que hay. Entonces, este caso es un foro que tienen que responder unas preguntas sobre el caso de Zulmira. Dice que Zulmira está empleada como trabajadora doméstica en una casa de familia compuesta de una pareja heterosexual y dos hijos adolescentes. El señor de la casa, Difet, por medio de palabras bonitas, regalos y promesas, convence a Zulmira para tener relaciones sexuales a escondidas de la esposa. Él nunca usaba protección ni dejaba que Zulmira la usara. Un día Zulmira no deseaba tener relaciones sexuales. Difet se enfurece y tapándole la boca la viola. Al mes Zulmira se da cuenta de que está embarazada y se lo comenta a Difet. Él reacciona de manera agresiva y le exige que aborte, argumentando que el embarazo es culpa de ella, que él es un hombre casado y que primero está su hogar. Zulmira no sabe qué hacer, ya que no tiene una red de apoyo familiar en esa ciudad. No tiene ahorros y estudió solo hasta tercero primaria. Zulmira decide regresar a la casa de sus padres en una vereda de un municipio lejano, sabiendo lo que deberá enfrentar al regresar embarazada, sin pareja, sin dinero y con más carga para la pobreza en la que ya vive. Un día a la madrugada, un fuerte dolor de oído la obliga a ingresar al hospital, donde le informa al médico de turno su estado como producto de una violación y le cuenta todo lo que pasó. El médico le dice que es objetor de conciencia. Bueno, pues me imagino que todos conocemos y para las personas de pronto que no conocen qué es ser objetor de conciencia, pues es aquel que tiene alguna causa moral que le impide, digamos, realizar determinadas acciones. ¿Listo? Entonces él le dice que tiene un objetor de conciencia y que para hacer el procedimiento tiene que someterse a una junta médica, pero él cree que va a ser imposible porque tiene 15 semanas de embarazo. Entonces aquí nos dice, ¿qué sentimientos le produce la situación de Zulmira? Comente la actitud y decisión del médico en relación con la normativa relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué información de acuerdo a la normatividad vigente podría haberle dado el médico a Zulmira? ¿Cuál hubiera sido la actuación del médico en cumplimiento de la norma? Entonces, todas estas preguntas las encuentran ahí en el material de formación, ¿listo? Y fuera de eso, entonces, indudablemente, ¿qué sentimientos nos produce, digamos, todo este tipo de violencia sexual? Como muy bien lo han dicho todos los que han respondido aún el foro, o ya el foro, pues produce sentimientos de tristeza, de impotencia, de ira, de venganza, de odio, ¿cierto? Entonces, todos son conceptos muy negativos, pero como lo he pensado también y como lo considero yo en las retroalimentaciones que les he hecho, considero de que todas las cosas negativas tienen que tener algo positivo. Por ejemplo, en este caso tenemos que pensar de pronto si nos crea estas situaciones una serie de sentimientos y emociones agresivas, de odio, de venganza, de impotencia, pero ¿por qué no pensar qué podemos nosotros hacer
para que precisamente estos casos no vuelvan a presentarse? ¿Será que sí nosotros, cada uno de nosotros puede hacer alguna cosa? ¿Será que podemos educar nuestra niñez? ¿Será que podemos, el Estado, por ejemplo, qué papel tiene el Estado? ¿Solamente normatizar para que atiendan al paciente cuando ya han ocurrido los hechos? ¿Será que el Estado puede hacer algo más de lo que está haciendo? Todas estas son situaciones que yo les agradezco que de pronto se pregunten y que de pronto surjan más preguntas que ustedes le hagan a sus compañeros para que ellos tengan la oportunidad de argumentar y participar. ¿Listo? Recuerden que el médico tiene el derecho a no realizar determinados actos que van en contra de su conciencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay médicos que dicen que no están de acuerdo con el aborto y desde luego si una paciente va, no le hacen el aborto y ellos tienen todo su derecho y no son condenados por el Tribunal de Ética Médica por esto, porque todos tenemos, los médicos tenemos el derecho a esa objeción de conciencia. Pero ¿haría bien el médico? O sea, el médico está capacitado en el tema de la intervención voluntaria del embarazo. O sea, puede que él no lo haga, pero él tiene la obligación de estar capacitado porque trabaja en urgencias y todas las urgencias de este país tienen que estar capacitadas en el manejo de la violencia sexual. Así su objetivo no sea atender víctimas de violencia sexual, pero todos los prestadores tienen que estar plenamente capacitados para saber qué orientar y qué definir en este caso. Entonces, ¿será que precisamente porque pasaron ya 14 semanas, entonces ya no se puede hacer interrupción voluntaria del embarazo? ¿Eso en qué situaciones se presenta? Pero en las situaciones de violencia sexual se presenta eso, o en las situaciones de violencia sexual la mujer puede interrumpir el embarazo en el momento en que ella lo desee, sin tener en cuenta que ya han pasado 14 semanas o 25 o 14 semanas, perdón. ¿Mm? ¿Qué información hay que darle? ¿Ella dónde tiene que acudir? ¿Tiene que acudir a su EPS? ¿Será que la EPS sí autoriza eso? ¿Será que dentro del plan de beneficios que nos da la EPS está cubierta la intervención voluntaria del embarazo en casos de violencia sexual? Entonces, ¿qué ha debido decirle este médico a la paciente? ¿Sí? ¿Cómo debe ser la actitud del médico frente a una paciente de violencia sexual? Debe ser un médico empático, debe ser un médico que brinde una orientación segura, confiable. El médico tiene que dar precisamente confianza y seguridad en la paciente y a pesar de que no esté de acuerdo en muchísimas situaciones o con muchísimos actos, tienes que acompañar a la víctima, ¿listo? Y tiene que generarle confianza, empatía y seguridad. Bueno, vamos entonces a ver nuestra segunda actividad. Nuestra segunda actividad entonces es una prueba de conocimiento. ¿Listo? Entonces, si ustedes ingresan, entonces aquí a nuestra plataforma, recuerden, le dan entonces, estamos en la actividad 3, le dan clic donde dice evaluación y aquí le dan clic donde dice continuar pues ahí no dice eso, fue que yo ingresé y por eso entonces aparece así. Pero ahí dice iniciar la previsualización anterior y aparecen entonces todas las preguntas, ¿cierto? Entonces tenemos una primera pregunta donde dice, en la atención de urgencias se deberá asegurar la entrega de los medicamentos para toda la profilaxis de infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH-Sida a las víctimas en las que esté médicamente indicada. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Que en la atención de urgencias se debe asegurar que se le entreguen los medicamentos a la paciente para la profilaxis. ¿Eso será verdadero o será falso? Eso es lo que tienen que responder.
La segunda pregunta nos dice, ¿a todas las víctimas de violencia sexual se les debe proveer profilaxis para las infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH-Sida, independientemente del tiempo transcurrido desde ocurrida la violencia sexual? ¿Será que hay un tiempo en el cual se deben dar la profilaxis o tendrá nada que ver? O sea, si la paciente llega 8 días después, ¿también se le da profilaxis? En tercer lugar, entonces tenemos, ¿qué pregunta? ¿La certificación del esquema de vacunación para hepatitis B es suficiente para no iniciar medidas profilácticas contra hepatitis B? O sea, si yo veo que tiene la vacuna, que le pusieron la hepatitis B, con eso nada más, entonces digo que no es necesario vacunarlo contra hepatitis B, o será que yo tengo que mirar a ver si cómo le salieron esas pruebas, si esas pruebas fueron reactivas o no fueron reactivas. En cuarto lugar, pregunta, la prueba rápida para VIH no es requisito para iniciar la profilaxis contra el VIH. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que sí hay que hacer la prueba rápida como requisito para poder iniciar la profilaxis? En la quinta pregunta dice, en niñas menores de 14 años de edad con prueba positiva de embarazo, ¿se puede realizar la interrupción voluntaria del embarazo solo si el padre y madre o el representante legal firman el consentimiento informado? ¿Será que eso es así por ser menor de edad? ¿O será que ella es dueña de su cuerpo y puede ella misma definir, así tenga 14 años y sea menor de edad, sobre si quiere o no tener un producto de una concepción realizada por una violación sexual? La gratuidad de los servicios en urgencias a las víctimas de violencias sexuales es un mandato legislativo para brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual en el sector salud. El Estado tiene la obligación de dar salud y más de garantizar el abordaje a las víctimas de violencia sexual. Esto es gratuito, ¿cierto? ¿O será que no? ¿Será que las víctimas de violencia sexual tienen que pagar algo? ¿Pagarán cuotas moderadoras y pagarán copagos? ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos en nuestras primeras intervenciones? Dice la pregunta 7. En las mujeres menores de 14 años, todo embarazo se considera producto de violencia sexual según el Código Penal. Sí será así, o sea, el simple hecho de tener 14 años, entonces ya se considera violencia sexual, o para hacer violencia sexual tiene que ser mayor de edad. Si es menor de edad, se considera violencia sexual todo acto sexual. ¿Es verdadero o es falso? La octava pregunta dice, los primeros auxilios psicológicos deben ser brindados por un profesional especializado en psiquiatría en el servicio de urgencias. ¿Quiénes brindan los primeros? Bueno, claro que hoy no vamos a hablar de primeros auxilios psicológicos, lo vamos a ver la próxima sesión, pero pues ¿será que los primeros auxilios psicológicos los puede brindar cualquier persona, la comunidad, alguien que esté ahí, o habrá que esperar a que llegue el psiquiatra? De que todas estas preguntas están muy interesantes y son cosas que se tienen que aplicar desde el momento. Una prueba de embarazo positiva en las primeras 72 horas prescribe el uso de anticonceptivos de emergencia. ¿Cómo es ese tema de los anticonceptivos de emergencia? Se pueden dar entonces antes de las 72 horas. Décimo, después de 5 días de ocurrida la violencia sexual, no es necesaria la remisión a especialista en salud mental. ¿Será que siempre es necesario que la vea un psiquiatra o será que son los primeros 5 días ya se olvida y ya pasa? Bueno, entonces ahí tenemos, digamos, nuestras 10 preguntas. Entonces, esto es otra cosa, ¿cierto? Entonces, cuando a continuación del embarazo constituye peligro para la vida, cuando exista, bueno, vamos entonces acá atrás. Listo, vamos entonces acá a ver qué otra actividad de aprendizaje tienen ustedes que hacer. Entonces, fuera de la evaluación, dice, intervenciones en urgencias de acuerdo al tiempo transcurrido desde la violencia sexual. Entonces, ustedes le dan clic allí
Aquí dice, clic aquí para acceder al anexo. Todavía nadie me ha respondido esto. Ustedes, pues hasta ahora empezamos, ¿cierto? Esta actividad de aprendizaje. Entonces, ustedes descargan, mire, aquí dice descargar archivo, ustedes le dan ahí y descargan este formato. Entonces dice, actividad de transferencia unidad 3, intervenciones de urgencia. Instructivo, con el fin de reconocer las actividades y procedimientos tendientes a recuperar la salud física, mental, familiar y social de las víctimas de violencias sexuales, se presenta un cuadro con las actividades a desarrollar en el servicio de urgencias de acuerdo al tiempo transcurrido entre los hechos y la atención. Debe escribir sí en la casilla que corresponda a cada acción a realizar en el intervalo de tiempo propuesto, dejando en blanco las casillas en las cuales no se debe realizar esa acción. Entonces ustedes van a revisar cada una de las acciones y van a mirar en cuánto tiempo tiene que ser realizada. Entonces, por ejemplo, el manejo por salud mental se debe empezar desde las 0 horas o hay que esperar de 3 a 5 días o hay que esperar más de 5 días para darle manejo de salud mental. La profilaxis para enfermedades de transmisión sexual y para VIH-Sida se tiene que empezar en el periodo de las 0 a 72 horas o después de este periodo. La anticoncepción de emergencia se empieza en este periodo de 0 a 72 horas o después de 3 días. La recolección de muestras forenses se empieza entre 0 y 72 horas o después de 3 a 5 días o más de 5 días. Entonces, para la siguiente pregunta no utilice más de un párrafo, o sea, 125 palabras máximo. A continuación, elija una de las acciones a realizar en uno de los intervalos de tiempo propuesto, o sea, elija cualquiera de estas acciones, o el manejo por seguridad mental, o la profilaxis, o la anticoncepción de emergencia, o la recolección de muestras forenses, cualquiera, una sola. Describa las dificultades que se pueden presentar en su institución para su adecuada ejecución y proponga algunas acciones de mejoramiento. O sea, entonces ustedes dicen, mire, para mí, en la institución donde yo laboro, la anticoncepción de emergencias puede ser difícil debido a tal cosa y qué mejora, qué situaciones, qué propone para que eso mejore. Criterios de evaluación. Identifica los componentes del abordaje de las situaciones evidenciales en la salud de las víctimas de violencia. ¿Cómo vamos a calificar? Por una rúbrica. Entonces, ¿qué les voy yo a calificar en esto? Entonces, si identifican los componentes del abordaje de las situaciones evidenciadas en la salud de las víctimas de violencias sexuales. Entonces aquí tenemos sin competencias, punto cero, es que no identifica los componentes del abordaje, en el proceso de aprendizaje presenta falencias en el proceso de identificación de los componentes del abordaje de las situaciones evidenciadas en la salud y aquí si es competente, entonces tiene 20 puntos. ¿Listo? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o les queda claro qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué actividades son las que tienen que hacer? ¿Observan alguna dificultad o creen que es claro lo que tienen que hacer en estas 3 actividades? Recuerden que la plataforma está abierta hasta el 4 de julio, que ahí se cierra. ¿Listo? Entonces, todas las actividades están hasta ahí. Bueno, me dicen por chat que todo está claro. Entonces, vamos rápidamente a ver nuestra presentación, que pues algunas cosas son repetitivas porque pues es importante. Aquí tenemos la guía de aprendizaje 3, como les decía entonces, tienen el foro. Entonces, tenemos el caso que ya lo leímos, la evaluación que ya la vimos punto por punto, aquí está diciendo cómo ingresa, digamos, a esa evaluación. Y vamos a hablar un poquito sobre la atención integral en salud a las víctimas. ¿Cómo se hace esta atención integral? Entonces recuerden que se hace con la aplicación del protocolo de atención integral de víctimas
de violencia sexual, que es la resolución 459 del 2012. ¿Listo? Vamos a ver, ya habíamos visto entonces algunos puntos. Ahora vamos a ver, creo que es del punto 11 del paso 6. Ya habíamos visto paso, hasta el paso 5. Entonces tenemos que, ¿qué se requiere para, qué debe tener el personal de salud? ¿Qué se requiere para que este personal de salud pueda brindar un buen servicio, digamos, a las víctimas? Que tenga conocimiento, o sea, el personal de salud tiene que estar capacitado. Fíjese ese médico del caso que leímos, o sea, sí, él tiene una objeción de conciencia, pero no tiene por qué tener una objeción de conocimiento. Él tiene que decir, listo, yo no voy a hacer una intervención voluntaria del embarazo, pero el paso a seguir suyo es que vaya a su EPS, que presente la historia clínica, que cuente lo que pasó y que la EPS le programe antes de 5 días la intervención voluntaria del embarazo de acuerdo a la normatividad, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener una actitud para tratar a esa paciente, para acompañarla, para brindarle servicio de garantía, para evitar la revictimización y no una actitud negativa porque por sus creencias y por sus conceptos, entonces por sus mitos y por sus creencias, entonces no desea. Perdón que acá me están escribiendo, eso claro, las actividades, la página presenta dificultades. Sí, indudablemente la página presenta muchas dificultades y por eso mismo desde el inicio les indiqué y por eso mismo también les pido disculpas y yo también, como les digo, pues he tenido unos atrasos terribles con ustedes que nunca me habían pasado, precisamente por esa dificultad. Entonces, por eso se dificulta calificar, se dificulta enviar anuncios, se dificulta todo porque la página se cae, en la página tiene indudablemente deficiencia técnica en este momento, que ya están trabajando, que la están mejorando y que esperamos que funcione mucho mejor. En los últimos días ha funcionado un poquito mejor. Bueno, entonces retomemos. Entonces, la actitud, entonces tiene que ser una actitud empática, tiene que ser una actitud que le genere confianza y seguridad a la víctima, ¿listo? Y la habilidad, o sea, la habilidad que tenga para su manejo tanto en su parte física como en su parte psicológica, ¿listo? Entonces, el paso 6, acuérdense que son 15 pasos los del protocolo. El paso 6 es asegurar la profilaxis sindromática, que es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas y de signos. ¿Listo? Entonces, la IPS debe, en uno de los pasos anteriores, en el paso 2, se decía que ese paso 2 era que la IPS debía verificar en urgencias si estaba todo lo que se necesita para la atención a una víctima de violencia sexual. Entonces, tiene que verificar que si hay para poder asegurar la profilaxis sindromática, entonces que existan 4 kits post-exposición, o sea, de profilaxis post-exposición. Dentro de estos 4 kits, 2 deben ser para dosis menores de 30 kilos, para personas menores de 30 kilos, y 2 con dosis mayores para personas de 30 kilos. La disponibilidad de la atención en todo servicio de urgencias es de 24 horas. Debe existir un responsable para el reemplazo de los insumos y medicamentos de la forma adecuada. ¿Listo? Siempre hay que estar atento entonces a responder y a manejar la violencia sexual. Aquí tenemos un resumen, ¿cierto?, sobre la profilaxis sindromática, o sea, indudablemente hay que asegurarla. Para víctimas con menos de 30 kilogramos, profilaxis de VIH, se deben dar 2 agentes antirretrovirales, o sea, pues para los que no son médicos o no están trabajando en salud, sino que tienen otro tipo de profesión, los retrovirales o los antirretrovirales son los medicamentos que se dan precisamente para el tratamiento del VIH-Sida. Entonces, cuando hay algún tipo de exposición, por ejemplo, el cirujano que se pincha en la cirugía y después sabe que el paciente es VIH, tiene entonces que tomar retrovirales. ¿Listo? Entonces, aquí dice que la profilaxis del VIH son 2 agentes antirretrovirales, ¿cierto?
nucleócidos y un inhibidor de la proteasa. O sea, estas son las características que deben tener estas sustancias. ¿Cuáles son las que se pueden usar? La sidobudina en suspensión nos está diciendo, la lamivudina en suspensión, el lopinavir y el ritonavir. Cantidad 60 tabletas, 120 tabletas, el tiempo de profilaxis 4 meses. 4 semanas, perdón. O sea, un mes. Profilaxis de hepatitis B. Entonces, la vacuna contra la hepatitis B, que son 3 dosis hasta completar el esquema. La gamma globulina contra hepatitis B, según peso de la víctima y completar el esquema. La profilaxis de otras ITS, antibióticos de amplio espectro para sífilis, gonorrea, clamidia, tricomonas, linfogranuloma venéreo. Entonces, por ejemplo, ceftriaxona 1 gramo, acitromicina por 500, metronidazol por 500. Entonces, la una es oral, 2 tabletas, 4 tabletas. Listo. Dosis única. Tenemos entonces la anticoncepción de emergencia, entonces progestiva, sintética de segunda generación, levonorgestrel por 0,75 miligramos, 2 tabletas, dosis única. ¿Sí? Prueba rápida para VIH, prueba rápida para hepatitis B, prueba rápida de embarazo. ¿Listo? El paso 6, entonces, después viene también en este mismo paso la toma de exámenes de laboratorio. No es requisito para iniciar profilaxis, o sea, si no se puede tomar el laboratorio, hay que iniciar la profilaxis, así no se toma el laboratorio. ¿Listo? Entonces tenemos. La profilaxis debe realizarse en las primeras 72 horas de transcurrido los hechos. Es requisito la prueba rápida para VIH. Antes de iniciar la profilaxis se debe informar a la víctima los efectos secundarios de los medicamentos, la adherencia al tratamiento, o sea, por qué es importante que la paciente se adhiera al tratamiento, el seguimiento y los laboratorios de control. Entonces, esto lo tomé de su material formativo porque pues no vale la pena repetir lo mismo. Entonces, tenemos, ¿cuáles son las condiciones de riesgo? O sea, ¿cuándo hay riesgo de que la paciente sí de pronto le dé VIH? Entonces, cuando la exposición se presenta en vagina, recto, ojos, bocas y otras membranas mucosas, piel no intacta o contacto percutáneo. Entonces, cuando hay contacto con sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna o cualquier fluido corporal que está visiblemente contaminada por sangre, cuando el contacto se conoce como infectado con VIH. ¿Cuáles son las condiciones de riesgo no significativas? O sea que es menormente significativo. Entonces, la exposición de vagina, recto, ojos, boca y otras membranas mucosas con piel intacta y no intacta o contacto percutáneo. Entonces, ¿con qué? Orina, secreciones nasales, saliva, sudor o lágrimas, si no están visiblemente contaminadas con sangre, independientemente del estado de VIH sospechoso conocido, sin importar si el contacto tiene un estado conocido o sospechoso de VIH. ¿Listo? Tenemos entonces nuestro octavo paso. Uy, ya casi llegamos al paso 15. Asegurar anticoncepción de emergencia y acceso a intervención voluntaria del embarazo. El embarazo de por sí, pues no es una enfermedad, es lo más hermoso que le pasa a una mujer, ¿cierto? Y no es enfermedad, pero indudablemente sí puede traer algunos riesgos para la salud de la mujer. Siempre, entonces se debe orientar sobre la anticoncepción de emergencia. O sea, se le debe informar y plantear que si ella considera y no desea tener ese embarazo, pues puede hacerlo a través de este medicamento que se le da a la paciente y que pues es un abortivo. La intervención voluntaria del embarazo es una
opción de las víctimas y está orientada a prevenir la morbimortalidad materna y daños personales, familiares y sociales. El paso 8, asegurar la anticoncepción. Entonces, jamás se debe dilatar la atención de la intervención voluntaria del embarazo, o sea que ese médico actuó mal en una menor de 14 años en espera de una denuncia. Prevalecerán los derechos de niñas, niños y adolescentes. En caso de conflicto entre dos disposiciones legales, la norma siempre debe favorecer el interés superior del niño, de la niña o del adolescente. En los primeros auxilios psicológicos va a ser objeto de nuestra próxima sesión, entonces no lo vamos a ahondar en este momento ni vamos a hablar sobre ellos. El paso 10, planear los seguimientos clínicos requeridos, o sea, la víctima no se suelta ahí ya la agresión, se hizo la atención de urgencias y la víctima se fue para su casa y no se volvió a saber de ella. No, hay que estar en permanente seguimiento. A las 2 semanas se toma una nueva prueba de embarazo y una orientación si es positiva, si la prueba de embarazo es positiva. Se debe revisar el resultado de las pruebas confirmatorias de ITS, valoración médica, completar, revisar evolución física, mental, social y familiar. A las 4 semanas se debe hacer seguimiento de asistencia a instituciones de las rutas de protección y justicia, valoración médica para revisar tanto la parte física, mental, social y familiar. A los 3 meses se debe hacer una asesoría pre y post confirmatoria de VIH y la valoración médica completa, revisar la evolución física, social y familiar. A los 6 meses y a los 12 meses se debe hacer asesorías pre y post prueba confirmatoria de VIH y valoración médica para completar la revisión, la evolución física, mental, social, familiar. ¿Listo? El paso 11. ¿De qué nos habla el paso 11? De derivar hacia otros profesionales de la salud, porque es que recuerden que ahí hasta ahora se ha dado una atención de urgencia, pero depende, digamos, de otros profesionales, ¿de qué? Pues de la situación que tenga cada caso, porque cada caso es completamente individual, entonces no los vamos a mandar a todos los especialistas, sino que de acuerdo a cada caso, entonces vamos a remitirlos a los ortopedistas, al ginecólogo, al neurocirujano, al oftalmólogo, y se asegura de todas maneras siempre la remisión a psiquiatría y a psicología clínica. Siempre, siempre estos pacientes hay que remitirlos a esta valoración. ¿Listo? Entonces, el paso 12 es derivar hacia otros sectores. Permítame un segundo, vamos a ver. Bueno, ya vamos a acabar. Entonces, el paso 12 va a derivar hacia otros sectores involucrados. Ese también lo vamos a ver en la próxima vez. El paso 13 es efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública. Entonces, se debe diligenciar completamente la historia clínica, se debe registrar el RIPS, acuérdese que es el registro individual de prestador de servicios, acuérdese que ahorita tiene que estar completamente alineado con la facturación electrónica, entonces, y se debe notificar el caso al CIVIGILA, ¿cierto? Como una ficha de vigilancia epidemiológica vigente. El paso 4, se deben realizar seguimientos rutinarios. ¿Cuáles son esos seguimientos rutinarios? Los que vimos, que tiene que hacer consulta, tiene que ir a control, pero la institución debe asignarle un solo médico, o sea, no es bueno que cada vez que vaya tenga un médico diferente y que tenga que volver a contar toda la historia. Debe entonces asignarle un médico para que le garantice un seguimiento, una confianza, una seguridad, no solo a esa víctima, sino a su familia. Y tiene indudablemente que tener una atención de psiquiatría y de psicología. El paso 15 es efectuar un cierre adecuado del caso. Entonces el caso hay que cerrarlo. Profesionales de urgencias brindan la atención de urgencias inicial y planean todos los seguimientos. Una vez la víctima sea derivada a otro servicio, se hace el cierre del caso en ese servicio. Se debe orientar a las víctimas sobre siguientes etapas. Abordaje integral, formulación y recomendaciones deben entregarse por escrito
y verificar que entiende y reconoce cuáles signos de alarma tiene para que acuda inmediatamente al profesional correspondiente y qué hacer en caso de que se presente. La profilaxis contra las ITS. Entonces, se dividen en si la víctima tiene un peso menor a 30 kilogramos o si tiene más de 30 kilogramos. Recuerden que esta profilaxis se tiene que hacer es en las primeras 72 horas después de ocurridos los hechos. Estos son algunos de los medicamentos que se utilizan generalmente para las infecciones de transmisión sexual. La cefuroxima, en presentación de 250 miligramos, 5 cc por frasco de 70 y se da una dosis única de 10 miligramos por kilo de peso. La acitromicina suspensión, que viene en la cucharadita de 5 mililitros, vienen 200 miligramos, frasco de 15 mililitros, 10 miligramos por kilo de peso es la dosis. El metronidazol, suspensión de 250 y también la dosis única es de 10 miligramos por kilo de peso. Entonces, ¿qué pasa si la prueba rápida para HB, que es hepatitis B, permítame que es que creo que están tratando de ingresar? No. Así. Entonces, profilaxis contra la hepatitis B. Entonces, si la prueba es reactiva, pare, no inicie profilaxis. Si no es reactiva, siga, inicie profilaxis. ¿Por qué? Porque si es reactiva indica que en algún momento de su vida tuvo contacto con el virus de la hepatitis B. Entonces no hay dificultad. Mire el algoritmo que tenemos de la profilaxis, ¿cierto? Entonces dice, riesgo sustancial de exposición. Entonces, menor de 72 horas, paciente conocido VIH positivo, menor de 72 horas desde la exposición. Si tenemos entonces menor de 72 horas de la exposición, paciente conocido, VIH conocido, menos de 72 horas. Paciente con el cual no se conoce el estatus de VIH. Y hay menos o igual de 72 horas. Igual se aplica. Si tiene más de 72 horas de la exposición, no se recomienda. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchísimas gracias, hijos. Yo creo que con esto les ha quedado claro entonces cuáles son los pasos que ustedes tienen que seguir. Recuerden que es la resolución 4059 del 2012 y pues vimos el complemento. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta? Preguntas sobre la plataforma, bueno, pues fuera de que tiene momentos y sobre todo en horas de la noche, yo los entiendo porque yo trabajo mucho de noche y no he podido trabajar en horas de la noche, la plataforma casi no funciona, en el día funciona mucho mejor, pero yo sé que muchos de ustedes pues están laborando y no pueden ponerse a realizar las actividades en el día. Toca tener un poquito de paciencia, yo los invito a tener un poquito de paciencia y a ingresar, reingresar a la plataforma, que ella finalmente bajo ese punto de vista, ella arranca y ya pues podemos, digamos, trabajar. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Les queda claro? ¿Tienen claro todo cómo entran a la plataforma, cómo bajan las actividades, cómo contestan las actividades? Ese proceso entonces lo tienen claro. Dice, profe, una pregunta, ¿podremos acceder después a esta clase? Sí, claro. O sea, si ustedes ingresan, ya les voy a mostrar por dónde, gracias por la pregunta. Entonces, mire, si pertenecen a esta ficha 325-5285, inmediatamente yo termine la grabación, ahí les queda ya grabado. Si son de la otra ficha, entonces me dan una esperita de unas 24 a 48 horas, pero yo trato de cargárselas hoy mismo, la encuentran. ¿Por dónde la encuentran? Las personas de la 325-5285
Aquí donde dice, mire, bajan, 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 ¿dónde está? Y donde aparece sesiones en línea, ustedes le dan clic, mire, mire, vamos a darle clic aquí a la sesión 2, ustedes le dan clic ahí, las personas que no son de esta ficha sino de la otra también le dan clic ahí y se van directo al video. Aquí le dan descargar y aquí ustedes descargan, aquí está descargando. Siempre se demora un poquito porque siempre pues nos demoramos. Entonces, descargan aquí, descargan acá. Aquí les aparece esta carpetica, le dan clic ahí para llevarlo a descargas. De ahí ya les aparece ahí en descargas, ¿cierto? Descargas. Aquí en descargas les aparecería, si le dan clic ahí, lo abren y lo escuchan. Si son de la otra ficha, sencillamente entran a donde dice sesiones en línea, al título de la grabación y inmediatamente les da. Entonces vamos a entrar las personas que son de la otra ficha, no de la terminada en 5285, sino la terminada 325-5296. Bajan, bajan, ahí están sesiones, sesiones, sesiones. Entonces, mire, aquí todavía no aparece porque no he terminado y no la he cargado. Yo en el transcurso de 24, 48 horas aquí se las cargo y les pongo lo mismo, sesión 2, sesión 3. Pero mire qué pasa si ustedes le dan a clic. Sesión 2. Entonces, mire, ahí está la grabación de la sesión 2. ¿Listo? O sea, de lo que vimos en la sesión 2. ¿Listo? ¿Les queda claro entonces cómo descargarlo? ¿Sí? Bueno. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran hacerme? ¿Todo está claro entonces? Entonces, bueno, entonces, si todo está claro, el tema también, el tema es muy interesante. Ay, Adolfo, ya estamos acabando. Si todo queda claro, si todo está claro, entonces pues despedirnos y nos encontraremos entonces en nuestra próxima sesión. Un abrazo, mil gracias por acompañarme, que estén muy bien. ¿Listo? ¿Listo?